La semana pasada estuvimos hablando bajo el título Fe y Obediencia. Amén. ¿Se acuerdan de esta palabra, de esta dedicación? Y aprendimos cómo la fe es un catartizador de la obediencia. Aprendimos que la obediencia sin fe no rinde frutos. Es necesario que la obediencia sea por medio de la fe, para que entonces nuestra obediencia tenga los frutos que Dios quiere. Obediencia sin fe era un cuerpo vacío. Obediencia con fe, estamos caminando y obedeciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y por donde Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. O sea, no tenemos que ver a Dios para obedecerle. Tenemos que creerle, amén, y gozar de esa bienaventuranza obedeciendo la guianza, la direccionabilidad que el Señor nos da por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, creyendo a Dios, sosteniéndonos a Él como se sostuvo Moisés, como mirando al invisible, y nosotros con la mirada puesta en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe que estamos viviendo, experimentando. Y entonces, esta fe, que yo le citaba 25 bendiciones características que la fe nos da, nos conserva en esta vida cristiana, nos ayuda a la conservación para vivir conforme, vivir en obediencia conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Y había dicho que esta semana íbamos a estar viendo qué sucede cuando se descuida la fe y la obediencia. ¿Qué sucede cuando el cristiano descuida la fe y la obediencia? Yo le invito a buscar en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 7. Vamos a seguir con el mismo libro de Samuel, el mismo capítulo. La semana pasada leímos el verso 22 del capítulo 15. Vamos a leer hoy el verso 7. Cuando todos estén ahí me dicen un buen amén. Dice la palabra de Dios. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó a Agag, rey de Amalec, pero mató a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Todo lo lindo y lo engordado lo perdonaron, todo lo vil, todo lo flaco, todo lo enfermo lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué sucede cuando el cristiano descuida la fe y la obediencia? Si el caminar obedientemente, creyendo al Señor,
nos trae bendición de parte de Dios, caminar desobedientemente e impíamente trae maldición. Dios hizo pasar a Israel entre dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y Dios le puso a Israel una condición, que si obedecía los preceptos que el Señor le había dado al pueblo, serían bendecidos. Pero si no lo obedecían, serían malditos. Ahora no estamos en la ley, ahora estamos bajo un mejor pacto, que es el nuevo pacto. Pero este mejor pacto requiere de nosotros fe y obediencia. ¿No lo dijo el Señor a través de Pablo cuando escribió acerca de este nuevo pacto en Corintios, que nada tiene que ver el templo de Dios y los ídolos? Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver Cristo con Belial. ¿Y qué dice el Señor? Apártense de ellos, apártate del mundo y yo te recibiré como hijo. O sea que este pacto que estamos viviendo requiere que nosotros nos apartemos. Es una acción voluntaria que tiene que ser nuestra. Es una acción que tiene que ser determinada por cada uno de los cristianos. Apartarse de lo que no le agrada al Señor. Y lo que no le agrada al Señor no es definido por la opinión de ningún hombre. Lo que no le agrada al Señor lo define el Señor. Yo no puedo darte un concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Porque si ahora mismo hacemos un examen acá y decimos, bueno, ¿qué tú consideras que es malo? Y cada uno va a tener una opinión de lo bueno y lo malo. Y cuando contrastemos todas nuestras opiniones contra la palabra de Dios, todas nuestras opiniones se van a quedar bien cortas. Porque los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros. Son altos los pensamientos de Dios. Son eternos. La dimensión de los pensamientos de Dios va más allá de la más profunda conciencia humana. Dios creó los cielos y la tierra, la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Hay misterios en estas palabras. Porque Dios está hablando de establecimiento sobre fuentes de aguas. Cosas que nosotros podemos citar poéticamente, científicamente no se pueden comprobar. Sin embargo, en lo eterno tiene su misterio y tiene su razón. Cosas que no vamos a entender nosotros a no ser que Dios nos las haga entender. Por lo tanto, necesitamos una relación con Dios para poder definir lo bueno y lo malo y por medio de la palabra de Dios caminar conforme al mandamiento, conforme a lo que Dios ha dicho. A Dios no le agrada esto, entonces, porque le creo al Señor, voy a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Qué recompensa tengo en la tierra? Ninguna. Ninguna. Fuera de que te puedan acusar de loco. Fuera de que la gente no entienda la acción que estás haciendo. La negación que está tomando. Esa cruz que estás levantando para seguir a Cristo cada día. La gente no la va a entender. Porque no van a entender que Dios haya fundado y establecido la tierra sobre los mares y ríos. Porque son misterios eternos pertenecientes a Dios. No van a entender que tú tomes esa cruz para seguir a Cristo cada día.
No van a entender que tú tomes tu dinero, el sudor de tu trabajo y lo des para la obra de Dios. No lo van a entender. Que cuando doblas tus rodillas y te rajas en lágrimas, te quebrantas, van a decir que tienes problemas mentales, que tienes algún problema psicológico. Porque el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales y que Dios se las dio a los espirituales, los que han nacido de nuevo, los que han nacido de nuevo por medio de ese poderoso Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros y nos lanza a creer en Dios y a obedecerle, aunque no le hayamos visto. Y esa es la obediencia que resulte efecto. Esa es la obediencia que tiene peso en la eternidad. Es la obediencia que te hace bienaventurado, porque te estás quitando lo que para la gente es de valor. Tú dices, no, por la fe voy a obedecer lo que Dios me está diciendo. Por la fe, Abraham dejó su tierra y su parentela. ¿Sabes qué significa eso? Dejarlo todo por creer. Por creer. Y nosotros lo leemos en la Biblia y te dice, pero lo leemos, qué sencillo es leerlo. Deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te daré. Qué sencillo es leerlo. Pero qué complicado sería vivirlo. Que el Señor te dijera, vete de tu casa a donde yo te voy a guiar. ¿A dónde, Señor? A ti no te importa ahora eso, solamente vete. Dejar, por causa de Cristo, dejar cosas. Por causa de obedecer a Dios, creer a Dios, dejar cosas. Es una rendición fuerte. Es una demostración de carácter y obediencia poderosísimas. Y aún Jesús le habla a sus discípulos, nos habla a nosotros y dice, el que pierda, el que deje, el que renuncie a las cosas materiales por causa del reino, íbamos a recibir más de parte del reino. Una vida rendida demuestra entrega al Señor. ¿Qué pasa si te cuesta entregar? ¿Qué pasa si te cuesta entregar lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué pasa? Si Dios te da una palabra y te dice, ríndete en esta área, hay un forcejeo de la fe con la razón. La razón te va a decir una cosa, la fe te va a decir otra. Por lo tanto, es importante saber escuchar la voz de Dios, conocer la palabra de Dios para saber cuándo es la voz de la fe o cuándo es la voz de la razón, para que nuestra rendición, que nuestra obediencia dé frutos. Dios le dijo a Saúl, destruye a Amalek, no dejes nada ni a nadie. Y Saúl obedeció a medias. Conflicto entre la fe y la razón. Llegó y este está flaco en el nombre de Jehová de los ejércitos.
vamos a matarlo, línchenlos, mátenlo. Y trajeron al perro feo, y trajeron la oveja flaca, y trajeron todo lo que menospreció los ojos del rey y del pueblo, murió. Pero todo lo que llenaba los ojos del rey, lo gordito, el ganado mayor, las vacas, las mejores ovejas, todo lo engordado, todo lo bueno, todo lo sabroso, le perdonaron la vida. Al pueblo, a los enfermos, matados, pero al rey le perdonaron la vida. Conflicto entre la fe y la razón que hace quebrarse la obediencia del cristiano. Amados, no dejes que tus ojos minen y destruyan tu obediencia al Señor. ¿Cómo lo puedo exponer de una manera que usted lo pueda entender? Vamos a irnos por esta parte. Hay 3 solteros con un matrimonio, así que me voy por la parte de la soltería. Hay 2 cristianos en una iglesia. Uno flaco y feo, pero espiritual. Espiritual me refiero a que ame al Señor verdaderamente. Y uno fornido y hermoso, que es cristiano igual, pero no está rendido a los pies de Cristo, aún no se ha convertido verdaderamente. Una respuesta rápida, si hiciéramos una pregunta, diríamos, bueno, 3 solteros, no, perdóname, tú estás casado ya. Te conté entre los solteros. Te conté porque tu esposo te dejó sola. No, perdóname. Lo que pasa es que cuando se fijan en estos jóvenes, nadie se va a fijar en el flaco feo. Todos se van a fijar en el fornido bello. Porque la razón hace que deseemos lo mejor. Nadie desea lo malo. Si ahora te pongo 2 teléfonos y te digo, este es gama baja y este es gama alta, ¿cuál quieres? El que quiera te lo regalo, ¿qué tú vas a decir? Yo quiero el gama alta, quiero el mejor. Toma un Xiaomi o un Samsung, ¿cuál quieres tú? Samsung. Samsung. Lo siento, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad, porque los ojos van en pos de lo que nos agrada. Y Dios le dijo a Saúl, quiero que destruyas lo malo, pero también lo bueno que va a llenar tus ojos. Y Saúl y el pueblo no obedecieron a Dios. Porque obedecer a la mitad es no obedecer. No hagas esto. Amén, Señor, no lo voy a hacer, pero haces una parte. Para Dios es como si lo hicieras todo. Para Dios es como si lo hicieras todo. Saúl perdonó lo bueno del ganado al rey de Amalek. Y Dios dijo, me pesa por haberlo puesto por rey. ¿Qué frase más fuerte? Al menos yo cuando leo la palabra, ¿qué frase más fuerte esta? Que Dios diga, me pesa haberlo puesto por rey de Israel. Duro que en el cielo, en el trono, Dios diga, me pesa haber puesto por líder a este cristiano.
Porque al principio muy lindo, muy creyente, muy obediente. Pero pasó el tiempo y se jorobó el líder. Le faltó el respeto al pastor, empezó a hacer las cosas por su cuenta, no se sujetó. Entonces, que el Señor nos perdone, ¿verdad? Que el Señor nos perdone y que nos ayude, pero qué duro que Dios diga: Saúl me dio la espalda. Porque Saúl hacía todo esto en el nombre de Jehová. Pero Saúl tomó la senda equivocada, como en la película Camino Equivocado, ¿verdad? ¿Y qué pasó en esa película? Que todo el mundo se moría, ¿verdad? El camino equivocado te lleva a la muerte. El camino equivocado te lleva a la muerte. Y Saúl tomó la senda errónea. Empezó a hacer distinciones en vez de obedecer. Le gustó el cristiano fornido, en vez de decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿El flaco espiritual o el fornido bello? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque no se trata de mecanizarnos y decir: bueno, es el flaco, sí, en el nombre de Jesús. No, nadie hace eso. Si nadie hiciera eso, ya estarían muchos jóvenes cristianos casados hoy en día. Pero estamos atrás de lo que nos llena los ojos, atrás de lo que nos llena la carne. O sea que tenemos que desempolvarnos esa área, porque si nos cuesta rendirnos, es porque hay áreas que deben ser transformadas. Bendito sea el Señor. Áreas que deben ser cambiadas para que nuestra rendición sea efectiva y nuestra obediencia rinda frutos, los frutos que Dios quiere. Dios no quería que Saúl le traicionara así. La voluntad de Dios era que se destruyera Amalek. Poderoso era Dios para darle mayores ganancias de las que Saúl le sacó a Amalek. Pero ¿qué le costó a Saúl? Que Dios dijera: me pesa haberlo puesto por rey. ¿Qué provocó? Que Samuel, su mentor, el profeta, el juez, el sacerdote que estaba haciendo la obra ministerial con Saúl, se apesumbrara. Dolor en este siervo. Porque había un fallo en toda la maquinaria espiritual en Israel. Fallos espirituales que se van a encontrar en las maquinarias de las iglesias. Cuando hay siervos que no están agradando al Señor, que tienen el corazón y la mirada puesta en lo engordado y no en lo que Dios quiere, y no en la voluntad de Dios. Y quiero que tú comprendas que la voluntad de Dios a veces es que mates las cosas que tú dices que son de bendición. Porque ¿para qué Saúl tomó todo esto? Para hacer sacrificios a Jehová. Y Samuel le dijo: ¿pero se place Jehová en hacer sacrificio o en obedecerle? Entonces hacemos todas nuestras acciones porque Dios nos está bendiciendo. No toda puerta de bendición que se abre puede ser de parte de Dios. Y en estos tiempos, conducirnos reverentemente con temor de Dios para todas las cosas. Señor, hágase tu voluntad, pero no se haga la mía. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que descuidan la fe y la obediencia? Toman por caminos equivocados, toman sendas erróneas. Y cuando leemos la vida de Saúl, vamos a descubrir toda una serie de... Es una colina puesta abajo, una piedra que tú la tiras y va rodando por ahí para abajo. Y va creando una luz de problemas. ¿Qué pasa cuando un cristiano descuida la fe y la obediencia? Levantan monumentos. Cristianos levantando monumentos.
Cuando Dios le dijo esto a Samuel, que le pesaba por haber puesto por rey a Saúl, Samuel se pasó toda la noche clamando al Señor misericordia por Saúl. Y se levantó bien temprano, madrugó el profeta y fue a buscar a Saúl. Voy a buscar a Saúl, esto está en candela, esto está peligroso. Déjame levantarme temprano para encontrar. Tengo una palabra de parte de Dios para Saúl tan fuerte que no puedo esperar. Se levantó y fue bien temprano, madrugó el profeta. ¿Y Saúl dónde está? ¿Dónde se metió Saúl? Saúl también había madrugado. Samuel madrugó para dar palabra y Saúl madrugó para levantar monumentos. Porque dice la palabra de Dios en el verso 12, que luego Samuel madrugó para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento. Qué interesante. Vino a Carmel y se levantó un monumento. Y luego, dice, se dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y aquí hay unas gemas espirituales, unos tesoros espirituales que yo quisiera compartir contigo. El profeta se levantó y madrugó para llevar una palabra de parte de Dios. Y Saúl se había levantado también y madrugado para irse a Carmel a levantarse un monumento. ¿Sabes qué significa la palabra Carmel? Valle fértil. Valle fértil. Y después se fue para Gilgal. ¿Sabes qué pasó en Gilgal? En este lugar específicamente se dieron muchos hechos donde Dios condujo al pueblo a vivir por fe. Yo creo que en la palabra de Dios no hay cosas por gustos, ¿verdad? Aún en las localizaciones, Dios nos comparte secretos y mensajes. Saúl se fue a lo fértil para levantar un monumento de él mismo. Voy a lo fértil, a lo que está produciendo dinero, riquezas, y me voy a levantar un monumento. De seguro todos los pastores quieren una iglesia gigante con miles de gente, ¿verdad? Nadie quiere un ministerio, y perdóname que lo diga así, con 4 gatos. Nadie quiere eso. Todos quieren ser un gato jazz. Todos quieren conocimiento. Digo, reconocimiento. Todos quieren ser figuras públicas, conocidas. Todos quieren riquezas. Todos quieren un carro. Todos quieren viajar. Todos quieren. ¿O me equivoco? Porque la necesidad te lleva a desear estas cosas. Y mira lo que Dios hace con sus hijos. Cómo nos ayuda el Señor a no alcanzar nuestros sueños y expectativas, para que nos desilusionemos de lo que deseamos alcanzar y sea más fácil para nosotros el rendirnos para que Dios obre en nuestras vidas. Por eso, si Dios no te da lo que tú soñaste, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque te está librando de levantar monumentos en Carmel. Saúl se fue para Carmel, el lugar de las riquezas, el lugar de esa prosperidad,
y levantó un monumento a su imagen, a su yo. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo Nimrod? Levantar una torre. ¿Acaso no es lo mismo que estaba haciendo Saúl acá? ¿Qué pasó con Nimrod? Dios confundió las lenguas de los hombres. ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo desechó. Porque Dios no nos ha llamado a levantar monumentos a nosotros mismos. Dios no nos ha llamado a levantar monumentos a ministerios. Y hoy en día tenemos hasta ministerios que han levantado monumentos en Carmel, monumentos doctrinales, como por ejemplo el Ministerio de la Prosperidad, que siembran el gran error de que si no eres rico, Dios no te está bendiciendo. Error, amado. Monumentos a los hombres que engañan tanto a las ovejas, y las ovejas, perdónenme que diga esto, pero ustedes son cristianos de tiempo. Las ovejas empiezan a escuchar, por inmadurez y por cabezaduras que son, más a extraños que a su propio pastor. Escuchan y le hacen caso más a un extraño que tiene la fama que al siervo que Dios puso para ministrar su vida, que no predica como él, que no se mueve, que no tiene las cámaras detrás de él. Amado, esas cosas no valen delante de Dios, ni compran nada, ni ganan nada. Eso no. Pero te vas a encontrar cristianos que no van a escuchar la predicación pastoral y sin embargo se saben todas las predicaciones de esos extraños. Y digo extraños porque voy a tomar un ejemplo ahora. Benny Hinn. ¿Sabes quién es Benny Hinn, no? ¿Sabes? Tú también sabes quién es Benny Hinn. Y van a escuchar más las predicaciones de él que las de su propio pastor. Y van a aprender la teología que él pueda dar, que no la que dé el siervo que Dios puso para guiar tu vida. Son errores que tienen que ser cauterizados ya del pueblo de Dios. No tengo nada en contra de Benny Hinn. Fue un ejemplo que puse ahora. Pero bueno, entiendan lo que les estoy diciendo. Monumentos en Carmel a uno mismo. Idolatría. ¿Por qué no levantó un altar a Jehová? ¿Por qué si esos bueyes y esas vacas engordadas eran para sacrificio, no levantaste un altar a Jehová? Fuiste y te hiciste un monumento. Y el profeta atrás de ti, buscándote para decirte, ¿qué pasó? Que Dios me dijo esto. No, estoy muy ocupado haciéndome un nombre, levantándome un monumento, muy ocupado haciéndome rico, haciéndome famoso, muy ocupado, amado. Esa no es la voluntad de Dios. Que busquemos el reconocimiento humano no es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuántos pastores están sufriendo hoy en día a causa de la falta de respeto que tienen contra la vida de los pastores? En parte esto es el efecto de la apostasía y de los últimos tiempos, porque el corazón del hombre está endureciéndose y no hay respeto. Pregunto, ¿Samuel qué cosa era? El profeta.
¿Y el profeta qué hacía? Profetizar. ¿De parte de quién hablaba Samuel? De Dios. ¿Qué es el pastor de la iglesia? ¿Qué, perdón? No entiendo. ¿Cómo es? ¿Qué es el pastor? El ministro que Dios puso. ¿Cómo ovejas van a decir, yo no sé acerca de este tema, Dios no me ha hablado nada? Y el pastor te lleva un tiempo diciendo, oye, esto es así. ¿A cómo se le llama a esa acción? Desobediencia. ¿A quién está desobedeciendo? O sea, hay una línea conductora. Hay una línea conductora. Hay una línea que está siendo conducente a Dios. El pastor te dice, voy a usar el pullover verde tuyo. No te pongas ese pullover verde. Y Tomás cuestiona, ¿y qué tiene que ver que yo me ponga el pullover verde? Porque sentí del Señor que no lo hicieras. Pero ¿qué tiene que ver que yo uso un pullover verde? ¿A quién le está replicando él? Estoy haciendo un ejemplo sencillo, por favor, para que usted entienda. Es a Dios. Es a Dios. Es que el pastor se le metió entre ojo y ojo que no usara el pullover verde. Mayor es Dios que el pastor. Estoy usando el ejemplo del pullover verde. Y por callarse la boca, los siervos, hoy en día, hay desnudez dentro de la iglesia. Porque antes los pastores se metían con el pullover verde. ¿O no es así, mi hermana? Y después, la fuerza que hizo la congregación hizo que los pastores tuvieran que aguantar en base a esto. Hoy en día tuvimos ya un desnudo en una actividad. No aquí, sino en Estados Unidos. Puede buscarlo en internet. Bailes de striptease dentro de una iglesia, donde una joven en vestido, ¿cómo se le llama eso? No, en un bikini, bailando, haciendo una expresión corporal. Ay, Señor, no quiero que se me vaya el hilo. ¿Usted me está entendiendo por donde yo voy? Dios no me ha dicho nada. El pastor te está hablando. ¿Hablará de lo suyo el pastor? ¿O hablará de parte de Dios el pastor? Esa es la pregunta. ¿De parte de quién habla el pastor? ¿De parte de Dios o de lo suyo propio? Hay pastores que hablan de lo suyo propio. No se equivoquen. ¿Cómo tú defines que este siervo está hablando de parte de Dios? Por los frutos. Por los frutos. Mira a tu pastor, mira los frutos. Y tú sabes si está hablando de parte de Dios o no. Mira los frutos, mira si Dios se ha glorificado. Porque el pastor busca el bien de las ovejas. Buscamos el bien de las ovejas. Ay, Señor. Dios ha hablado claramente.
respecto al pago del pecado. Cuando la oveja se pone rebelde contra el pastor, ¿contra quién se pone rebelde? Contra Dios. Cuando señala al pastor, ¿a quién está señalando? Porque el mayor es Dios. El que puso los ministerios es Dios. Entonces, nuestra obediencia a Dios en parte está sujeta a la obediencia al ministro que Dios puso para apacentar tu vida. Por lo tanto, ¿cómo puedes decir que obedeces a Dios si no obedeces a tus pastores? La misma aplicación la ves en la palabra que dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano, que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Tengo razón en lo que estoy diciendo aquí o cree usted que estoy hablando bobería? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Saúl tomó la senda errónea. Saúl se levantó un monumento. Saúl buscó el reconocimiento humano. Porque cuando Samuel llegó a Saúl, ¿qué le dijo? Hónrame delante de los hombres. Tú te vas, me diste la palabra, ok, pero reconóceme delante de la gente. No me llames la atención, cuidadito. La paga del pecado en Saúl fue que tomó su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó. ¿Qué sucede cuando se descuida la fe y la obediencia en un cristiano? Caminos errados, le empiezan a engrosarse en el yo tengo la razón, yo pienso así, yo lo veo así, yo. Empiezan a buscar el reconocimiento, a unirse con los que piensan igual y al final terminan sobre sus propias palabras echados. Porque Dios lo va a condenar por sus propias palabras. Como el Señor le dijo muchas veces a hombres, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y bien duro es que el Señor te pida cuenta acerca de algo y en ese momento no vas a poder replicarle al Señor nada. El Señor va a decir, porque tú dijiste esto. Yo te digo ahora. Y bien duro es ese juicio santo de Dios cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Qué sucede cuando se pierde la fe y la obediencia? Aunque les duela a mucha gente aceptar esto, se pierde la salvación.